Aquí estamos, amigos. Esta noche, viajaremos miles de años atrás, a las orillas del Nilo, a una civilización famosa por sus pirámides, faraones y dioses que observaban cada uno de tus movimientos. Pero detrás de las máscaras de oro y los grandes templos se esconde una realidad mucho más dura. Hoy nos preguntamos, ¿qué pasaría si viviera solo un día en el antiguo Egipto? Porque déjenme decirles, el sol no es lo único que los asará vivos. Así que, antes de que se pongan cómodos, tomen un momento para darle me gusta al video y suscribirse, pero solo si realmente disfrutan de lo que hago aquí. Y déjenme saber en los comentarios desde dónde se están conectando y qué hora es para ustedes. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros de todo el mundo. Ahora, bajen las luces. Tal vez enciendan un ventilador para ese suave zumbido de fondo. Y entremos juntos en el viaje de esta noche. Bienvenidos al antiguo Egipto, tierra de pirámides, dioses y una implacable violencia ultravioleta. Antes incluso de que abras los ojos, el sol ya está atravesando tu choza de cañas, como si estuviera audicionando para el papel de despiadado dios del cielo. No hay cortinas, ni persianas y, desde luego, nada de aire acondicionado. Solo el calor crudo e implacable del desierto, horneando todo, incluyéndote a ti, antes del desayuno. Estás tendido en una estera de paja con una sábana de lino que es más una sugerencia que una protección. La brisa del Nilo que te prometieron en todos esos documentales de viajes. Sí, se ha ido. Probablemente murió alrededor del año 2800 a.C. Para cuando sales tambaleándote, la temperatura ya está coqueteando con los 32 grados centígrados. Y ni siquiera es media mañana. El sol no solo brilla en el antiguo Egipto, sino que ataca. Ataca tu túnica de lino. Inútil. Es como usar papel de seda en una sauna. Y ni siquiera pienses en protector solar. No hay aloe vera, ni SPF 50, ni siquiera un sombrero flexible con un logotipo de un centro turístico de playa. Los antiguos egipcios tenían aceites protectores, pero a menos que seas rico o trabajes en un templo, no vas a conseguir nada. Tu mejor opción es untarte con barro o estiércol de cocodrilo, lo que aparentemente podría evitar que te conviertas en una antorcha humana. Énfasis en podría. Al mediodía, las piedras bajo tus pies están lo suficientemente calientes como para cocinar lentejas. La sombra es un lujo. Los árboles son raros. Podrías obtener un poco de alivio escondiéndote detrás de una pared de ladrillos de barro, pero incluso esa pared está sudando a estas alturas. Tú, en cambio, pareces alguien que te arrojó a un horno de barro y se olvidó de poner un temporizador. Y más te vale no quejarte. Ra, el dios del sol, está observando. Y en el antiguo Egipto, el sol no era solo clima, era autoridad divina. Cuanto más caluroso era el día, más poderoso se sentía Ra. Así que, básicamente, si te estás derritiendo, es un cumplido espiritual. En resumen, sobrevivir un día en el antiguo Egipto requiere hidratación, humildad y una tolerancia férrea a la sensación de ser un pollo asado. Y esto es solo la mañana. Finalmente estás fuera de la cama, o mejor dicho, fuera de tu estera de paja áspera. Y la buena noticia es que el Nilo está a pocos pasos. La mala noticia es que ya puedes olerlo antes de verlo. Sí, el poderoso Nilo, el dador de vida del antiguo Egipto, venerado como sagrado, la razón por la que la civilización aquí existe. Pero seamos honestos, también huele como si un mercado de pescado hubiera tenido una mala ruptura con un pantano. Las orillas están llenas de moscas, ranas y cosas que probablemente no deberían tener patas, pero las tienen. Aún así, aquí es donde te bañas. El jabón aún no se ha inventado incluso si lo hubiera hecho, no podrías permitírtelo. En cambio, te enjabonas con la tecnología de limpieza más fresca del día, arena. Así es. Esfoliación al estilo egipcio. Simplemente frótate con granos gruesos y llámalo cuidado de la piel. Es como el papel de lija de la naturaleza, pero menos efectivo. Lavar la ropa también se hace en el Nilo. Y por lavar, nos referimos a golpearlas contra las rocas mientras rezas para que un cocodrilo no confunda tu ropa con un sabroso tentempié de mediodía. Ah, y solo para que las cosas sean más divertidas, no olvidemos la ocasional escorrentía de aguas residuales río arriba. Recuerden, gente, el ganado y el ocasional barco funerario comparten este río. Y, sin embargo, de alguna manera esto se considera limpio. Friegas,
enjuagas y emerges sintiéndote ligeramente menos pegajoso y solo moderadamente más preocupado por las sanguijuelas. Si eres un habitante de la ciudad en Memphis o Tebas, podrías tener la suerte de usar un lavabo o cisterna público, pero para todos los demás, es el Nilo o nada. Y no esperes privacidad. Este es un espacio de baño público compartido por familias, vecinos, ganado y el extraño ibis picoteando tus tobillos como si pagara el alquiler. Las jarras de agua se llenan y se equilibran sobre las cabezas, se llevan de vuelta a tu casa de ladrillos de barro antes de que el calor del mediodía convierta la arcilla en tostadas. Es un ritual diario, espiritual, necesario y ligeramente traumático. Así que, sí, el Nilo es sagrado. Te alimenta, te limpia y sacia tu sed. Pero no pretendamos que es un oasis brillante. En realidad, es en parte milagro, en parte riesgo biológico y todo lo que tienes. A estas alturas, te has bañado en el Nilo infestado de cocodrilos. Te has lijado hasta quedar semilimpio y tu cuerpo se siente como un higo horneado. Hora del desayuno. La comida más importante y menos glamorosa de tu día en el antiguo Egipto. Establezcamos las expectativas. No hay huevos benedictinos, ni tazones de fruta y absolutamente nada de lácteos helados. El desayuno en el antiguo Egipto es menos un evento culinario y más una operación de reabastecimiento táctico. Te sientas en un taburete bajo si tienes uno o simplemente te pones en cuclillas en la esquina como todos los demás. La pieza central de tu comida, pan. Mucho. Denso, grueso y a menudo tan masticable como una sandalia de cuero. Está hecho de trigo hema o cebada y horneado en hornos de barro que pueden o no ser compartidos por las ratas locales. Y no te sorprendas si hay arena en tu rebanada. No como cobertura, solo un ingrediente no invitado de las piedras de moler. Una dosis diaria de minerales, se podría decir. Luego viene la cerveza. Pero no te emociones. Esta no es una cerveza artesanal crujiente y burbujeante. Esto es pan líquido espeso, turbio, tibio. Más gachas que pinta. Está repleto de calorías y vagamente fermentado. Un batido medieval con un leve sabor a cereal agrio y supervivencia. Incluso los niños lo beben. No para ser vanguardistas, sino porque es más seguro que el agua. Al menos el proceso de elaboración hierve los parásitos, a diferencia del Nilo, que acabamos de comentar que es básicamente una placa de Petri. Si tienes suerte, y queremos decir muy suerte, podrías conseguir una cebolla o unos dátiles secos para acompañar tu combo de espuma de carbono. Proteína solo si alguien atrapó un pez y no se lo comió inmediatamente crudo. Y mientras masticas tu hogaza dura como una roca y sorbes tus lodos de grano, las moscas suman a tu alrededor como si fuera un buffet, porque lo es, para ellas. Las espantas con una mano, sostienes tu taza con la otra y tratas de no pensar demasiado en el hecho de que esta es probablemente la mejor comida que tendrás hoy. El desayuno en el antiguo Egipto no se trata de sabor, se trata de función. Alimenta tu cuerpo lo suficiente para sobrevivir hasta la próxima vez que alguien te entregue otro ladrillo de pan infundido con arena. Bon appetit. Ya has comido tu pan arenoso, tu cerveza espesa y has descansado lo suficiente como para considerarte funcional. Ahora es el momento de trabajar. Y créeme, el trabajo en el antiguo Egipto hace que el agotamiento moderno parezca un día de spa. A menos que seas escriba, sacerdote o miembro de la realeza, que, seamos honestos, no lo eres. Tu trabajo es puro músculo y polvo. No hay cubículo con aire acondicionado, ni descansos para tomar café, ni sillas ergonómicas, solo sudor, arena y un riesgo constante de colapsar antes del mediodía. Si eres agricultor, estarás hasta los tobillos en el barro del Nilo al amanecer, arrancando malas hierbas o plantando cebada bajo la mirada de un capataz cuyo pasatiempo parece ser gritar. Utilizas arados de madera, hoces toscas y tus propias manos. Si te duele la espalda, felicidades, eso significa que está funcionando. Si eres un obrero, las cosas se ponen aún más bíblicas. Imagínate transportando piedras de varias toneladas para la construcción de templos bajo un sol abrasador mientras estás descalzo por rampas hechas de grava y oración. No hay océano aquí. Si tropiezas, eso es un tobillo roto y un encogimiento de hombros del capataz. Trabajar en las tumbas. Eso es otro nivel de rutina. Estás martillando piedra caliza, cincelando cámaras funerarias para personas que podrán descansar más tiempo que tú. Y si arruinas la tumba de un faraón, digamos que la seguridad laboral podría implicar una cámara sellada y una maldición. Y si eres mujer, no te libras.
El trabajo doméstico también es trabajo físico: moler grano, transportar agua, tejer lino, cuidar de los niños y seguir ayudando en los campos. Tu descanso es cuando el bebé duerme la siesta durante 7 minutos. Mientras preparas la cena, comes sobre la marcha. Te limpias el sudor con la túnica. Sigues moviéndote porque ralentizar el ritmo significa quedarse atrás. Y quedarse atrás significa que otra persona obtiene tu cuota de grano y tú te llevas la culpa. No hay hora de salida. El sol es tu supervisor. Cuando finalmente se hunde tras el horizonte, te arrastras a casa medio vivo, cubierto de polvo y soñando con sandalias más suaves y un dios del sol menos agresivo. El trabajo en el antiguo Egipto no solo es duro, es interminable. Es un compromiso de cuerpo entero con la supervivencia día tras día hasta que tu cuerpo se rinda o tu capataz decida que no vale la pena alimentarte. Y eso no es lo peor. Después de sudar tu alma en los campos o en la cantera, podrías sentirte tentado a quejarte. Tal vez algo pequeño, un poco como ¿este trabajo apesta o por qué estoy haciendo esto otra vez? Detente ahí mismo. Porque en el antiguo Egipto, quejarse no solo está mal visto, sino que es potencialmente una traición. ¿Por qué? Porque tu jefe no es solo un gobernante, es un dios literal. El faraón no es un tipo que fue elegido o nació en una familia afortunada. Es la encarnación humana de Horus, hijo de Ra, elegido por los cielos para gobernar Egipto y mantener intacta la Ma'at, el orden cósmico divino. En otras palabras, si el río se inunda bien este año, agradece al faraón. Si no lo hace, tal vez no hayas rezado lo suficiente. Cuestionar su autoridad no solo es de mala educación, sino una blasfemia. Hablar mal de él podría llevarte a una cita con un látigo, un juego de grilletes o un viaje temprano al inframundo sin ninguno de tus bienes funerarios favoritos. Ve su rostro en todas partes, en estatuas, paredes de templos, monedas, incluso en moldes de pan. Su nombre se canta en los rituales. Su imagen está pintada más grande que la de todos los demás en cada mural. Eso no es exageración artística, es ley. Y no esperes verlo nunca. Si eres un plebeyo, lo más cerca que estarás es viendo pasar una barca dorada durante un festival religioso. Parpadea y se habrá ido. De vuelta a un palacio al que nunca entrarás, rodeado de funcionarios, guardias, escribas y suficiente oro para financiar una pequeña civilización, lo que, dato curioso, básicamente hace. Si tienes la suerte de trabajar en un proyecto real, digamos una tumba, un templo o una estatua del tamaño de una montaña, sirves con alegría divina. Al menos eso es lo que dice el Estado. Tú también lo dices, porque fingir que te sientes honrado de tallar piedras durante 14 horas al día es más seguro que la alternativa. Y ni siquiera pienses en la rebelión. Los faraones aplastan los levantamientos más rápido de lo que puedes decir dinastía. Que se lo pregunten al último pueblo que intentó retener los impuestos. Oh, espera. No puedes. Ya no existe. Así que, sí, el faraón es divino. ¿Y tú? Tienes suerte de que te permitan sudar en su nombre. Ahora, vuelve al trabajo. Si pensabas que sobrevivir bajo el sol era difícil, espera a darte cuenta de que en el antiguo Egipto, la arena es tu compañero de habitación, compañero de trabajo, condimento y enemigo mortal. Está en todas partes, en tu ropa, en tu cama, en tu comida. No hay escapatoria. Podrías estar trabajando, rezando, durmiendo o preocupándote por tus propios asuntos en el mercado, y de repente, una ráfaga de viento caliente pasa y convierte tu rostro en un experimento de exfoliación arenosa que no pediste. Empecemos por la ropa. Usas lino. Es ligero, transpirable y tan eficaz para mantener la arena fuera como una mosquitera para contener la sopa. Se desliza por tu túnica, se pega a tu piel y de alguna manera encuentra su camino hacia lugares que no sabías que tenían pliegues. Comer. Buena suerte. Cada hogaza de pan es básicamente una trampa de arena. Dado que la harina se molía entre losas de piedra, pequeños trozos de arenilla se abrían paso en la masa. Los egipcios no solo comían su trigo, sino también sus piedras de moler. Es por eso que los restos dentales antiguos a menudo están desgastados como rocas de río. Imagínate masticando tu desayuno mientras también te limas los molares a diario. Y si pensabas que tu casa era una zona libre de arena, piénsalo de nuevo. Tu casa de ladrillos de barro tiene huecos, grietas y ventanas sin vidrio. Portales perfectos para la arena arrastrada por el viento. Tus pisos están cubiertos.
tus ollas están llenas. Tu cama es básicamente un pozo de arena disfrazado de mueble. Zapatos opcionales en el mejor de los casos. La mayoría de los egipcios caminaban descalzos, lo que significa que siempre estás a un paso de convertir tus pies en sandalias de cuero maltratadas. Si tienes calzado, suele ser un par de sandalias básicas hechas de juncos. ¿A la moda quizás? ¿Protectoras? Ni remotamente. Luego están las tormentas de arena. La versión egipcia de una bofetada de los dioses. Repentina, arremolinada, cegadora. En un momento estás hablando con un amigo, al siguiente estás escupiendo polvo y sintiendo como si alguien hubiera vertido una playa entera en tus cuencas oculares. La visibilidad se reduce a cero y todos a tu alrededor se convierten en siluetas tosiendo vagamente. En resumen, la arena es el compañero de habitación que nunca se va, la especia en cada comida y el enemigo silencioso de tus ojos, pulmones y dignidad. No es solo el telón de fondo de tu vida, ahora es parte de tu cuerpo. Y no puedes lavarla. Ya lo intentaste en el Nilo, que probablemente esté lleno de más arena. En el antiguo Egipto, la religión no es solo una actividad de fin de semana, es el sistema operativo para todo. Tu trabajo, tu dieta, tu rutina de higiene, tus rituales para dormir, todo dictado por dioses que parecen tener opiniones muy específicas. Primero, entiende esto, los dioses están en todas partes. Tu ciudad tiene templos a una docena de deidades diferentes, cada una responsable de alguna función vital. Está Ra, que pilota el sol a través del cielo como si fuera un nube divino. Tot, el dios de la sabiduría con cabeza de ibis, está a cargo de los escribas y los calendarios lunares. Sobek, mitad cocodrilo, mitad combustible para pesadillas, guarda el Nilo. Y Bastet, la diosa gato, básicamente dirige las relaciones públicas. Olvídate de la libertad personal. Tu rutina diaria gira en torno a complacerlos. Te despiertas, agradeces a Ra, derramas un poco de cerveza, te disculpas con Hathor, te golpeas el dedo del pie, maldices en voz baja o corres el riesgo de atraer a un espíritu rencoroso. Antes de las comidas, ofreces un poco de comida a los dioses. Antes de acostarte, rezas para que Set, dios del caos, no arroje tu casa al desorden existencial de la noche a la mañana. Incluso los funerales son asuntos de varios días en los que el difunto debe pasar pruebas, evitar demonios y demostrar que era moralmente decente o arriesgarse a la erradicación eterna. Hablando del más allá, los antiguos egipcios se lo tomaban muy en serio. No solo mueres y sigues adelante, debes pasar un proceso de juicio que implica que tu corazón sea pesado contra una pluma de la verdad. Si tu corazón es más pesado debido a las mentiras, la crueldad o tal vez el robo de la cabra de alguien, eres comido por Ammit, una criatura con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y las patas de tu peor pesadilla. Así que, sí, incluso en la muerte, sigues en libertad condicional. Pero aquí está el giro, este complejo sistema de creencias no es deprimente, es reconfortante. Los egipcios creían que la vida era parte de un equilibrio cósmico y si seguías los rituales y mantenías la Ma'at, el principio de la verdad y el orden, tenías la oportunidad de una eternidad pacífica, completa con comida, familia y tal vez un barco. Por supuesto, cuanto más rico eras, más parecían notarte los dioses. Los templos eran enormes, los sacerdotes eran poderosos y los campesinos, bueno, solo esperaban que los dioses se sintieran generosos ese día. Porque en el antiguo Egipto, la fe no es opcional, es la descripción de tu trabajo, tu plan de seguro y tu itinerario de viaje para la próxima vida. Así que, ¿has pisado algo afilado? ¿Te ha mordido algo raro o has contraído algo contagioso? Lo que en el antiguo Egipto es básicamente el martes. Hora de buscar atención médica. Solo que no esperes una sala de espera o un ambiente estéril, estás a punto de ser curado con una combinación de hechizos, hierbas y puro optimismo. Primero, te llevarán a un médico y, para ser justos, eran algunos de los más avanzados del mundo antiguo. Tenían herramientas quirúrgicas, textos médicos y una comprensión decente de la anatomía. Pero aquí está la trampa, la ciencia en el antiguo Egipto siempre venía con una fuerte dosis de magia. Te dan una cataplasma hecha de miel, pan mohoso y hierbas trituradas. La miel en realidad es antibacteriana y el moho tiene propiedades de penicilina temprana, por lo que funciona más o menos. Pero antes de aplicarlo, el curandero cantará un hechizo protector solo para estar seguro, porque nunca se sabe cuando tus calambres estomacales son en realidad el resultado de un fantasma rencoroso o un dios enojado. ¿Tienes dolor de cabeza?
Podrías recibir una dosis de cebollas trituradas frotadas en el cuero cabelludo mientras alguien recita un himno a Tot. ¿Dolor de estómago? Untemos estiércol de vaca mezclado con dátiles en tu pecho y veamos qué pasa. Infección ocular. Hora de una pasta de sangre de lagarto, ocre y cerveza, además de una oración a Horus. Cirugía. Se ocurría a veces. Se drenaban los abscesos, se colocaban los huesos y se cosían las heridas con hilo de lino. Pero no hay anestesia, solo un cuchillo afilado y un amigo que te sujete los hombros mientras gritas en una almohada de ladrillos de barro. Odontología, no muy bien. ¿Recuerdas toda esa arena en el pan? Tus dientes están desgastados a los 20 años. Si uno se infecta, tus opciones son, 1, vivir con ello, 2, morir a causa de ello, o 3, que te lo saquen con algo parecido a unos alicates hechos por un herrero con estándares bajos. Y no olvidemos los amuletos. Ya sea que estés dando a luz, recibiendo puntos o simplemente estornudando demasiado fuerte, un buen médico / sacerdote probablemente colgará un amuleto alrededor de tu cuello, por si acaso el problema real es un espíritu de serpiente invisible enroscado alrededor de tu vaso. Así que, sí, la medicina egipcia tuvo sus momentos, pero sobre todo es mejor que creas en los dioses porque tu tirita es literalmente una oración. Aquí hay un giro en la trama que la mayoría de la gente no espera. Las mujeres del antiguo Egipto tenían más derechos que muchas mujeres en civilizaciones posteriores. Podían ser propietarias de bienes, dirigir negocios, solicitar el divorcio e incluso llevar a un hombre a los tribunales. Suena progresista, ¿verdad? Pero antes de empacar tus maletas para unas vacaciones de jefa con viajes en el tiempo, espera. Porque aunque el estatus legal puede impresionarte, la realidad cotidiana no es tan glamorosa. Si eres una mujer en el antiguo Egipto, probablemente te levantes antes del amanecer. Estás moliendo grano a mano usando una piedra plana gigante que tritura tanto el trigo como tu columna vertebral. Luego te vas a acarrear agua del Nilo, cocinar el desayuno, cuidar a los niños, administrar el hogar, alimentar a los animales, si es necesario, ayudar en los campos. Eres una fuerza laboral de una sola mujer en lino. No hay tiempo para mí, ni días de spa y definitivamente no hay baja por maternidad. El parto es arriesgado y doloroso. Las parteras son útiles, claro, pero no hay epidurales, ni desinfectante, ni listas de reproducción para pujar con arpas relajantes. Das a luz en una habitación caliente con incienso, oraciones y, con suerte, no demasiada sangre. Hablemos de moda. Los vestidos de lino son ligeros y transpirables, pero no hay ropa interior ni zapatos. El sol abraza tu piel, la arena se introduce en todas partes y los insectos piensan que eres un buffet de todo lo que puedas comer. ¿Quieres maquillaje? Genial. Las mujeres egipcias usaban cosméticos, pero están hechos a base de plomo y se aplican con palitos que se parecen sospechosamente a palillos de dientes. Ahora bien, si tienes la suerte de nacer en una familia rica, las cosas son mejores. Podrías leer, escribir, administrar las cuentas de la finca o convertirte en sacerdotisa. Si naces en la realeza, incluso podrías convertirte en faraón como Hatshepsut o Cleopatra, que gobernaron con brillantez y un delineador de ojos aterrador. Pero si eres pobre, tu estatus puede ser legal, pero tu realidad es física. Trabajas, sudas, te inclinas, cargas, das a luz, entierras y rezas. No estás encadenado por la ley, sino por la supervivencia. Aún así, las mujeres egipcias tenían agencia y eso importaba. Podían hablar en los tribunales, conservar su herencia y no se convertían en propiedad cuando se casaban. Comparado con muchas sociedades antiguas, eso es enorme. Así que, sí, las mujeres egipcias tenían derechos, pero la comodidad, eso está reservado para las estatuas y las diosas, no para la mujer con los codos hundidos en la masa mientras espanta las moscas de un niño pequeño. Lo lograste, sobreviviste otro día agotador en el antiguo Egipto. Comiste tu pan arenoso, acarreaste tus baldes, evitaste la ira divina y tal vez incluso esquivaste una tormenta de arena. Hora de relajarse, ¿verdad? Incorrecto. Porque en el antiguo Egipto, tu verdadera prueba comienza después de morir. La muerte no es el final, es solo el comienzo de un viaje increíblemente burocrático y multifásico a través del inframundo. Y si pensabas que el capataz era estricto, espera a conocer a los dioses del juicio. Primero, tu alma hace un viaje al salón de Maat.
Aquí, ante un tribunal de 42 deidades, debes proclamar tu inocencia en lo que es básicamente la declaración legal más antigua de la historia. Dices cosas como, no robé, no mentí, no codicié el burro de mi vecino, todo mientras esperas que los dioses se lo crean. Luego viene la prueba del corazón. Literalmente, tu corazón, que se cree que es la sede del alma, se coloca en una balanza frente a la pluma de Maat, el símbolo de la verdad, la justicia y el equilibrio. Si tu corazón es más pesado que la pluma, bueno, eso significa que has vivido una vida malvada. Entra Ammit, parte león, parte cocodrilo, parte hipopótamo, todo aterrador. Ella no te arresta, no te multa, sino que se come tu alma, destruyéndola para siempre. No hay más allá, ni segundas oportunidades, solo la inexistencia eterna, que en una cultura obsesionada con la eternidad es el castigo definitivo. Y se pone mejor. Puedes condenarte no solo por acciones, sino también por palabras. Una confesión incorrecta, una línea olvidada durante tu juicio y, ¡boom!, obliteración espiritual. Es como un examen de libro abierto donde el fracaso significa ser devorado por un híbrido mitológico de la muerte. Si pasas, felicidades, puedes entrar en el campo de juncos, una versión pacífica e idealizada de Egipto donde tu alma vive para siempre con barcos, con cosechas, con familia y, presumiblemente, con menos pulgas de arena. Pero el riesgo es enorme. Por eso, los egipcios se obsesionaron con la preparación de las tumbas, los ritos funerarios y los textos mágicos como el Libro de los Muertos, una chuleta espiritual llena de oraciones, hechizos y consejos útiles como no insultes al dios cocodrilo. Así que sí, el más allá puede ser hermoso, pero solo si vives tu vida con mucho cuidado. Una palabrota, un impuesto al templo impagado y tu próxima parada es el almuerzo de Ammit. Que descanses. Si hay una pequeña misericordia en el antiguo Egipto, es este lino, bendito lino transpirable. Todo tu vestuario y el de todos los demás está hecho de esta tela vegetal. Es ligero, fresco y permite que tu piel respire en el calor abrasador. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que ahí es donde termina la comodidad. Ya seas agricultor, constructor, sacerdote o vendedor, usas el mismo atuendo todos los días. Para los hombres, una falda corta blanca o un taparrabos. Para las mujeres, un vestido de lino recto sin mangas, a veces sostenido por tirantes, a veces no. Si eres de clase alta, podrías tener pliegues o cuentas o patrones elegantes. Si no lo eres, es de color blanco liso o ligeramente grisáceo, dependiendo de cuánto tiempo haya pasado desde el día de la colada. Ah, y el día de la colada. Estás frotando tu ropa a mano en el Nilo mientras esperas que un hipopótamo no emerja a mitad del enjuague. La mayoría de la gente va descalza. Las sandalias hechas de juncos o cuero tejidos están reservadas para ocasiones especiales o sacerdotes del templo. Así que, a menos que seas de la realeza, espera estar. Aquí tienes el texto traducido y adaptado al español con un estilo de interpretación y ampliación ligera. Pasa tus días con la arena caliente entre los dedos de los pies y, posiblemente, alguna piedra afilada clavada en el talón. Accesorios, por supuesto, pero principalmente funcionales. Amuletos para la protección, collares que denotaban estatus y maquillaje de ojos hecho con carbón en polvo, que no era solo una cuestión de moda. Este último ayudaba a reducir el deslumbramiento del sol y, supuestamente, protegía contra infecciones. Sí, incluso el delineador de ojos tenía una función práctica en el antiguo Egipto. Pero, por mucho que te adornes, a los insectos no les importa. Moscas, mosquitos, jejenes. Consideran tu ligero atuendo como una invitación. Así que te pasas el día espantándolos constantemente, untándote aceites perfumados y rezando para que el lino no se te pegue como una cortina mojada en cuanto el sol alcanza su máximo esplendor. Y, por supuesto, tu vestimenta no cambia con las estaciones porque, en realidad, Egipto no tiene estaciones, solo calor y un calor ligeramente menor. Por lo tanto, tu conjunto de lino es básicamente tu uniforme para todo el año, ya haga 43 grados centígrados o una fresca noche de 21 grados centígrados. Así que sí, la ropa egipcia era ligera, elegante y mucho más cómoda que la que usarían los romanos más tarde. Pero que esos atuendos vaporosos no te engañen, porque, por muy ligera que se sienta tu túnica, tu vida sigue siendo dura, llena de trabajo, calor, arena e insectos que se niegan a respetar tu espacio personal. Has sobrevivido a otro día egipcio abrasador, transportando ladrillos,
esquivando tormentas de arena y rezando para que tu lino no se desintegre en medio de la tarea. Pero en el antiguo Egipto, la supervivencia siempre es temporal, porque, por muy resistente que seas, probablemente no vivirás más allá de los 35 años. Analicemos esto: si superas la infancia, lo cual ya es un logro considerando las altísimas tasas de mortalidad infantil, te lanzan directamente a la adultez a los 13 años. Matrimonio, trabajo y crianza de los hijos comienzan temprano porque, sinceramente, te estás quedando sin tiempo. Podrías morir por un golpe de calor, un corte infectado, un parto, cocodrilos, picaduras de escorpión o pan en mal estado. Y olvídate de los antibióticos. Si tienes fiebre, el mejor tratamiento es miel, hierbas y esperar que los dioses no tengan otros planes para tu alma. Pero aquí está el giro inesperado: a los egipcios no les asustaba la muerte. La planeaban. De hecho, la planeaban mejor de lo que la mayoría de la gente planea su jubilación hoy en día. Si eres rico, encargas una tumba, la versión antigua de una suite de 5 estrellas para la eternidad. Empiezas a acumular ajuar funerario, joyas, ofrendas de comida, perfumes, estatuas, incluso pequeñas figuras de sirvientes llamadas abaptis para que hagan tus tareas en el más allá. Piensa en ellos como becarios espirituales que trabajan mientras tú duermes para siempre. Tu cuerpo es embalsamado, envuelto en lino, relleno de natrón, sal natural, y colocado cuidadosamente en un sarcófago pintado. Te entierran con una copia del Libro de los Muertos, que no trata tanto de fatalidades sino más bien de una guía de viaje mística, con contraseñas para el más allá, hechizos para confundir a los demonios e instrucciones para no ser devorado por monstruos que se alimentan de almas. Si eres pobre, bueno, tu tumba probablemente sea un hoyo poco profundo en la arena. Tu cuerpo está envuelto en cualquier tela que tu familia pueda permitirse. Tal vez 1 o 2 vasijas colocadas cerca y luego cubiertas con tierra. Sin murales, sin máscara dorada, solo tú y el viento. Pero incluso los egipcios más pobres se aferraban al sueño del más allá, un paraíso pacífico y fértil llamado el campo de juncos, donde cultivas sin sudar, comes sin hambre y navegas por el Nilo para siempre bajo una suave luz solar. Así que sí, probablemente morirás joven en el antiguo Egipto, pero si viviste bien, rezaste correctamente y no insultaste a demasiados dioses con cabeza de chacal, podrías pasar la eternidad con estilo. Finalmente has llegado al más allá, o al menos a la tumba. Has sido embalsamado, envuelto, bendecido y enterrado. Es hora de descansar en paz, ¿verdad? Bueno, no exactamente, porque en el antiguo Egipto, incluso a los muertos los roban. Empecemos con una simple verdad: las tumbas están llenas de cosas caras. Amuletos de oro, joyas, aceites perfumados, estatuas talladas, cofres llenos de lino y, para los faraones, barcos enteros llenos de tesoros. Todo destinado a ser llevado al más allá, pero el tesoro en una tumba es básicamente una invitación abierta para alguien con un cincel y malas intenciones. El robo de tumbas era tan común que se convirtió en un problema constante. Los faraones intentaron combatirlo escondiendo sus tumbas en lo profundo de los acantilados, encerrándolas tras trampillas y escribiendo maldiciones aterradoras en las paredes, cosas como que un cocodrilo devore tu alma o que tus miembros sean retorcidos para siempre por una serpiente hecha de fuego. Alerta de spoiler: las maldiciones no funcionaron. Los ladrones de tumbas venían de todos modos, por la noche, en secreto y con información privilegiada. A veces eran lugareños, a veces eran trabajadores corruptos que ayudaron a construir las tumbas. En algunos casos, incluso los sacerdotes y guardias estaban involucrados, y el castigo por ser atrapado era severo: palizas públicas, mutilación, exilio o muerte. Pero considerando lo valiosos que eran los bienes de las tumbas, especialmente el oro y el incienso raro, el riesgo a menudo parecía valer la pena. Después de todo, los muertos no se defienden. Pero no solo robaban a los ricos, incluso las tumbas de los plebeyos eran profanadas. Los egipcios más pobres podrían haber sido enterrados con una pequeña jarra de cerveza o una hogaza de pan para el más allá. Eso todavía valía la pena robarlo. La comida era escasa, las herramientas eran valiosas y el lino era moneda de cambio. La ironía: el robo de tumbas no se trataba solo de codicia, a veces se trataba de supervivencia. Egipto pasó por hambrunas, colapso político e invasiones. Un trabajador hambriento podría irrumpir en una tumba no en busca de tesoros, sino de comida. Y cuando tus hijos están muriendo de hambre, unas pocas ofrendas funerarias se parecen menos a objetos sagrados y más a una cena. Así que en el antiguo Egipto, no estás a salvo solo porque estás muerto.
Tu tumba puede ser saqueada, tu nombre borrado y tu momia desenvuelta por algún alma desesperada con un pico y un juicio moral deficiente. Descansa en paz, solo si nadie sabe dónde estás enterrado. Todos las hemos visto, esas majestuosas y misteriosas tallas en las paredes de los templos y las tumbas. Pájaros, ojos, serpientes, flores de loto, hombres caminando de lado como si estuvieran en una pasarela de moda, los jeroglíficos del antiguo Egipto. Visualmente impresionantes e increíblemente difíciles de aprender. Claro, se ven geniales, pero intenta leerlos. Los jeroglíficos no eran solo arte decorativo, eran un sistema de escritura completo con más de 700 caracteres y creciendo. Algunos símbolos representan palabras enteras, otros son sonidos y muchos son determinantes que aclaran el significado porque, ya sabes, escribir la palabra estrella con un símbolo de estrella real podría ser demasiado sencillo. Y no esperes espacios ni puntuación. La escritura del antiguo Egipto era básicamente un largo y hermoso acertijo con un toque artístico, 0 vocales y una profunda necesidad de contexto. Y se puede escribir de izquierda a derecha, de derecha a izquierda o de arriba a abajo, dependiendo de lo que le apeteciera al escriba ese día. El truco: mira hacia donde miran los pájaros o las personas. Esa es tu dirección de lectura. Si están mirando a la derecha, lee a la derecha. Si están mirando a la izquierda, lee a la izquierda. Y si están boca abajo, buena suerte. Aprender a escribir jeroglíficos no era para plebeyos. La alfabetización era rara. Tal vez el 1% de la población podía leer y escribir. Si querías entrar, tenías que convertirte en escriba, lo que significaba años de educación intensa, comenzando desde niño. Memorizarías cientos de símbolos, copiarías interminables rollos y practicarías tanto que tu mano probablemente se curvaría en una garra a los 15 años. Pero la recompensa era enorme. Los escribas eran respetados, estaban bien alimentados y nunca eran obligados a transportar ladrillos bajo el sol. En cambio, escribían registros de impuestos, documentos judiciales, cartas y textos religiosos. Eran esenciales para la sociedad y estaban protegidos de la mayoría del trabajo manual. En un mundo donde la escritura era poder, los escribas gobernaban silenciosamente desde las sombras. Para el resto de la población, sin embargo, la escritura era algo mágico. Literalmente, se creía que los jeroglíficos tenían un poder sagrado. Escribir el nombre de alguien preservaba su alma, borrarlo, la aniquilación espiritual total. Así que sí, la ortografía realmente importaba. Así que, si bien los jeroglíficos pueden parecer emojis antiguos, son más como un cubo de Rubik lingüístico envuelto en mito, matemáticas y misterio. ¿Hermosos? Sí. ¿Fáciles de aprender? Absolutamente no. Después de 14 capítulos de calor, hambre, arena, superstición y trabajo agotador, es hora de hacer la gran pregunta: ¿sobrevivirías un solo día en el antiguo Egipto? Seamos honestos, probablemente no. Claro, es fácil idealizar el mundo antiguo: tumbas doradas, aire con aroma a loto, elegantes jeroglíficos, dioses con cabezas de animales y una inclinación por el orden y la belleza. Pero detrás de los monumentos icónicos y el arte impresionante había un mundo de brutales realidades que no perdonaban a nadie excepto a la élite. Tu día egipcio promedio comenzaba con un piso de tierra, una nube de moscas y la conciencia de que si no trabajabas, no comías. Caminabas descalzo sobre arena ardiente, transportabas agua, cocinabas sobre fuegos abiertos, vivías hombro con insectos, humo y ganado. Te preocupabas por las enfermedades, el castigo divino y si una serpiente podría deslizarse en tu esterilla para dormir. No tenías pasta de dientes, ni medicinas, ni plan de jubilación. Y si tenías suerte, tal vez 2 mudas de lino. Servías a un dios rey que podía quitarte tu tierra con un decreto, un clima que te cocinaba la piel al mediodía y una religión que te exigía aprobar una prueba divina literal después de la muerte solo para entrar en la buena versión del más allá. Tampoco olvidemos las cosas que no tenías: ni antibióticos, ni protector solar, ni privacidad, ni fontanería, ni analgésicos y ni escapatoria fácil. Una vez que nacías en tu clase, eso era todo. Ni ascensos, ni cambios de carrera, ni encontrarte a ti mismo. Eras escriba, agricultor, jornalero, madre, sirviente o estabas muerto. Y, sin embargo, a pesar de todo esto, los antiguos egipcios no eran desdichados. Creían profundamente en sus dioses, su propósito y la belleza de la vida. Amaban la música, el baile, la comida, la familia y los festivales. Bromeaban:
pintaban. Imaginaban la eternidad con suficiente claridad como para construir monumentos de piedra que aún se mantienen en pie hoy en día. Pero para una persona moderna, sin tu aire acondicionado, tu agua filtrada, tu Advil, tus zapatillas de deporte y tu teléfono inteligente, te derrumbarías antes de que llegara la segunda tormenta de arena. Así que no durarías un día en el antiguo Egipto. Pero está bien, porque ellos duraron miles de años. Y tal vez, solo tal vez, por eso todavía hablamos de ellos. En el corazón de la antigua Teotihuacán, una pirámide se niega a ser olvidada. Su superficie no está adornada con símbolos pacíficos de fe o dioses apacibles, sino con serpientes de piedra con las fauces abiertas y gruñendo, docenas de ellas. Sobresalen de la fachada del templo como si estuvieran congeladas en pleno ataque, con los colmillos al descubierto y los ojos muy abiertos. Este es el templo de la serpiente emplumada, conocido por muchos como el templo de Quetzalcóatl. Pero a diferencia de la mayoría de los templos que se elevan hacia el cielo con reverencia, este se siente diferente. Se siente depredador. Desde el momento en que te acercas a él, existe una extraña sensación de que te están observando. Las cabezas de serpiente de piedra no son meras decoraciones, eran advertencias, símbolos de la ira divina. Y bajo su mirada, algo horrendo se desarrolló una vez. Las excavaciones de las últimas décadas han revelado algo que los arqueólogos no esperaban. Ocultos bajo la base del templo no solo había ofrendas ceremoniales, sino algo mucho más inquietante, restos humanos, y no un puñado. Más de 200 cuerpos, muchos de ellos decapitados, con las manos atadas a la espalda. Jóvenes, guerreros tal vez, enterrados en grupos, sacrificios rituales dispuestos con precisión matemática. Algunos fueron enterrados con cuchillos de obsidiana a sus lados, otros con collares hechos de dientes humanos o joyas hechas con huesos de mandíbula. No fueron simplemente arrojados al suelo, fueron colocados deliberadamente en posiciones de significado simbólico. Está claro que esto no era una fosa común, era un mensaje, una transacción divina grabada en piedra y sellada con sangre. ¿Pero qué tipo de sistema de creencias justifica tal horror? ¿Quién exigió que se tomaran tantas vidas a la vez? El templo de la serpiente emplumada no era solo un edificio religioso, era un teatro de poder, un lugar donde los gobernantes fusionaban la cosmología, la guerra y el miedo para mantener el control sobre una ciudad de más de 100.000 almas. Y este derramamiento de sangre ritual pudo haber sido el costo de mantener el cosmos en equilibrio. Mientras estás de pie frente a este templo hoy, contemplando esas serpientes de piedra, no solo estás mirando arte o arquitectura, estás mirando a los ojos de una civilización que creía que los dioses necesitaban sangre y que tenían todo el derecho a entregarla. ¿Pero quiénes eran estas personas? ¿Quién ordenó tal violencia y desapareció sin dejar rastro? La respuesta se encuentra en las sombras de Teotihuacán. Antes del poderoso imperio azteca, antes de que los mayas grabaran su calendario cósmico en piedra, existió una ciudad diferente a cualquier otra en las antiguas Américas, Teotihuacán. Su nombre, dado por los aztecas posteriores, significa el lugar donde nacieron los dioses, y cuando caminas por su inmensa avenida de los muertos, flanqueada por pirámides que rozan los cielos, comienzas a comprender por qué. En su apogeo, alrededor del año 100 al 250 después de Cristo. Teotihuacán era una extensa metrópolis de más de 100.000 personas, lo que la convertía en una de las ciudades más grandes del mundo en ese momento, rivalizando con la antigua Roma, Alejandría y Chanaan en tamaño e influencia. Era una ciudad meticulosamente planificada, con amplios bulevares, calles cuadriculadas, complejos de apartamentos que albergaban familias extensas, estructuras de varios pisos hechas de piedra volcánica, y en el centro de todo, 3 pirámides masivas, la pirámide de la luna, la pirámide del sol y el templo de la serpiente emplumada. Pero esto es lo que hace que Teotihuacán sea diferente, nadie sabe quién la construyó. En serio, hasta el día de hoy, no conocemos el nombre de las personas que construyeron este lugar. Ni siquiera sabemos cómo se llamaban a sí mismos. No hay registros escritos, ni nombres de reyes grabados en piedra. Teotihuacán parece haber sido una sociedad gobernada no por un solo monarca, sino quizás por un consejo, una teocracia o algo completamente ajeno a nuestra comprensión del poder antiguo. Y a pesar de este anonimato, su influencia fue colosal. Se han encontrado pruebas del poder de Teotihuacán a cientos de kilómetros de distancia, desde las ciudades mayas de Tikal y Copán hasta la lejana capital zapoteca de Monte Albán, cuchillas de obsidiana, estilos de cerámica, murales e incluso intromisiones políticas. En un caso, los emisarios teotihuacanos pueden haber ayudado a derrocar a un rey maya local para instalar a un gobernante más favorable a sus intereses.
Pero ¿cómo mantuvieron una red tan extensa? ¿Cómo una ciudad sin un sistema de escritura conocido comandó tal autoridad en Mesoamérica? La respuesta puede estar en cómo combinaron la ideología cósmica con el arte de gobernar. Sus templos eran más que lugares de culto, eran herramientas de control, alineándose perfectamente con los eventos astronómicos, sirviendo como teatros de sacrificio ritual y recordando a cada ciudadano y a cada visitante que Teotihuacán no era una ciudad ordinaria, era el eje del mundo, un motor sagrado que mantenía el tiempo, el destino y la sangre fluyendo en sincronía. Y en el corazón de todo estaba el templo de la serpiente emplumada. Para comprender el templo, primero debes comprender la deidad a la que estaba dedicado, la serpiente emplumada. Conocido más tarde por los aztecas como Quetzalcóatl y por los mayas como Kukulcán, esta figura es uno de los dioses más enigmáticos de toda la mitología mesoamericana. Pero en Teotihuacán, siglos antes de que los aztecas llegaran al poder, la serpiente emplumada ya era una fuerza divina central, posiblemente suprema. Pero aquí está la paradoja, ¿qué tipo de dios es a la vez una serpiente y un pájaro? Piensa en eso. Las serpientes se deslizan por el inframundo, mudan su piel, simbolizando el renacimiento, la dualidad y la muerte. Los pájaros se elevan alto en el cielo, más cerca del sol, representando la libertad, la divinidad y el viento dador de vida. Combinar estos dos, lo terrenal y lo celestial, la muerte y la vida, el caos y el orden, era crear algo completamente cósmico, algo terriblemente poderoso. La serpiente emplumada no era solo un dios, era un puente entre mundos. En la fachada del templo, talladas en profundo relieve, vemos docenas de sus imágenes, ojos saltones, dientes al descubierto, tocados de plumas. Algunos historiadores creen que estos representan al dios mismo, otros sugieren que son guerreros o figuras sacerdotales adornados con insignias divinas para señalar su autoridad. De cualquier manera, están en todas partes. El templo está cubierto de estos híbridos de serpiente y pájaro como si la estructura misma respirara con presencia divina. Pero la serpiente emplumada no era solo un dios de los cielos, estaba íntimamente ligada al sacrificio. La sangre era el combustible que mantenía el cosmos en movimiento, y Quetzalcóatl, aunque más tarde fue recordado como una deidad gentil y civilizadora, tuvo un papel mucho más oscuro en Teotihuacán. Exigió ofrendas y no solo de maíz o incienso, sino de la vida misma. En algunos mitos, descendió al inframundo para recuperar los huesos de los muertos y crear a la humanidad. Pero para traer la vida de la muerte, tenía que haber un intercambio. Los dioses se sacrificaron por la humanidad y se esperaba que los humanos hicieran lo mismo a cambio. El templo de la serpiente emplumada no era solo un monumento a la fe, era un motor cósmico diseñado para vincular el cielo, la tierra y el inframundo a través del ritual. Cada piedra, cada cabeza de serpiente, cada víctima enterrada alimentaba ese sistema. Teotihuacán no solo adoraba a la serpiente emplumada, encarnaba su lógica, paradoja, poder y sangre. Y las verdades más inquietantes estaban ocultas bajo la superficie. Durante siglos, el templo de la serpiente emplumada permaneció en silencio, una estructura erosionada e imponente medio tragada por el tiempo. Los lugareños susurraban leyendas, los eruditos hacían conjeturas, pero nadie podía haber imaginado lo que estaba enterrado bajo sus piedras en capas hasta que los arqueólogos irrumpieron a finales de la década de 1980 y principios de la de 2000. Lo que encontraron no solo fue inesperado, fue inquietante. Ocultas bajo los cimientos del templo había una serie de cámaras y pozos largos sellados, cada uno lleno de restos humanos cuidadosamente dispuestos. Estos no eran los resultados desordenados de la guerra o la enfermedad, eran sacrificios deliberados, sistemáticos, ritualistas, fríos. Las víctimas, que sumaban más de 200, eran hombres jóvenes, muchos entre 15 y 25 años. Algunos llevaban collares hechos de huesos de mandíbula humanos, otros tenían las manos atadas a la espalda, algunos fueron decapitados. Cuchillos de obsidiana, afilados y negros como la noche, estaban dispersos cerca, las herramientas inconfundibles de la matanza ritual. Y aquí es donde se pone más oscuro. La disposición de los cuerpos seguía patrones geométricos y simbólicos. No fueron enterrados al azar, fueron colocados en cuadrantes, direcciones cardinales, posiblemente para reflejar el cosmos. Incluso el número de cuerpos importaba, no se trataba solo de la muerte, se trataba de una muerte significativa. Las ofrendas rodearon a las víctimas, huesos de jaguar, serpientes, conchas exóticas de la lejana costa del Golfo, figurillas y hojas de obsidiana que nunca se habían utilizado en la batalla. Esto no era castigo, era un regalo. Estos jóvenes, muy probablemente guerreros, habían sido seleccionados no para morir en desgracia,
sino para morir como parte de algo trascendente. Para los teotihuacanos, el mismo acto de construir un templo puede haber requerido sacrificios humanos. Era como si cada piedra tuviera que ser consagrada con sangre, cada capa elevada solo después de que se hubiera hecho una ofrenda. Cuanto más profundo excavas, más sacrificios encuentras. En una cámara, los arqueólogos descubrieron elaborados túneles llenos de mercurio y materiales de mica asociados con el inframundo. El suelo brillaba como el agua. ¿Era este un pasaje simbólico a la tierra de los muertos? ¿Un espejo del cielo nocturno? Cuanto más excavaban, más parecía que el templo no estaba construido sobre la muerte, sino construido para encerrarla. La sangre no manchó la piedra por accidente, la piedra estaba destinada a contener la sangre, y todo era para los dioses. Observa más de cerca el templo de la serpiente emplumada y notarás algo extraño, algo desconcertante. No solo se asienta en el paisaje, se alinea con el universo. Teotihuacán no fue construida al azar. Toda la ciudad fue trazada a lo largo de ejes cósmicos precisos. Su avenida central de los muertos corre en un ángulo de 15 grados fuera del verdadero norte, no un error, sino un cambio deliberado, posiblemente para alinearse con el escenario del cúmulo estelar de las Pléyades o con el Sol en fechas rituales específicas. El templo de la serpiente emplumada se encuentra directamente a lo largo de esta avenida, bloqueándola en un gran plano celestial. ¿Pero por qué? ¿Con qué estaban tratando de alinearse? Los arqueólogos y los arqueoastrónomos han debatido esto durante décadas. Algunos sugieren que el templo se alinea con el amanecer del equinoccio, otros argumentan que se conecta con Venus, el planeta más sagrado para las civilizaciones mesoamericanas, a menudo asociado con la guerra, el sacrificio y el renacimiento. Cuando Venus salía o se ponía, se declaraban guerras, se hacían ofrendas y los templos se activaban con fuego ritual. Incluso las dimensiones del templo parecen intencionales. La repetición del número 7, el número de cuerpos planetarios visibles, aparece en sus plataformas escalonadas. Hay simetría, ritmo y una comprensión asombrosa tanto de las matemáticas terrenales como de los ciclos cósmicos. Y debajo de la superficie, más pistas. En 2003, los arqueólogos descubrieron un túnel debajo del templo, no un pasaje tosco, sino un mundo subterráneo construido deliberadamente. Las paredes alguna vez estuvieron cubiertas de pirita en polvo, un mineral brillante que habría reflejado la luz como la luz de las estrellas. Combinado con piscinas de mercurio y paredes microalineadas, el túnel parecía diseñado para replicar el cosmos mismo. Caminar a través de él sería como viajar a través de la Vía Láctea, un viaje simbólico al inframundo, o tal vez al renacimiento. ¿Era este templo no solo un lugar de sacrificio, sino una máquina cósmica? Un portal que alineaba la tierra, el cielo y el reino espiritual. Algunos estudiosos creen que Teotihuacán vio el tiempo como circular, no lineal. Cada ritual, cada edificio, cada sacrificio no fue un evento único, fue parte de un ciclo eterno, la muerte que conduce a la renovación, el sacrificio que alimenta el renacimiento. Las alineaciones del templo pueden haber ayudado a predecir los movimientos celestiales, coordinar las cosechas y, lo que es más importante, saber cuándo ofrecer sangre. El templo de la serpiente emplumada no solo miraba las estrellas, estaba tratando de hablar con ellas. El templo de la serpiente emplumada no era solo un faro espiritual, era un arma política. Su mismo diseño estaba destinado a abrumar, a intimidar, a recordar a cada espectador, local o extranjero, quienes tenían las riendas del poder en Teotihuacán. Imagina estar a su sombra hace 800 años. Tú, un visitante de una ciudad-estado más pequeña, llegarías a la Avenida de los Muertos, ya sorprendido por la pura escala de Teotihuacán. Pero cuando llegaras al templo de la serpiente emplumada, te congelarías. Las cabezas de serpiente te miran fijamente, con los colmillos al descubierto, los símbolos de jaguar gruñen desde la piedra. La plaza de enfrente alguna vez albergó reuniones masivas, no solo para la celebración, sino para el ritual público. Incluso podrías presenciar un sacrificio. La élite gobernante de Teotihuacán entendió algo crucial: el miedo es poder. Y nada despierta tanto miedo como la ira divina. Al orquestar ejecuciones rituales a plena luz del día, rodeados de símbolos cósmicos e imágenes de la muerte, enviaron un mensaje claro: los dioses están con nosotros y no tenemos miedo de alimentarlos. Pero esto no era caos, era teatro. Los sacerdotes con tocados de plumas y máscaras de obsidiana cantarían, bailarían y derramarían sangre, convirtiendo el mito cósmico en una actuación política.
No se trataba solo de complacer a los dioses, se trataba de recordar a todos los que observaban que los gobernantes de la ciudad tenían acceso directo a lo divino, solo ellos podían abrir los cielos o invocar la lluvia, proteger al pueblo o destruir a sus enemigos. Incluso la arquitectura ayudó a reforzar esta propaganda. Desde los niveles superiores del templo, los líderes podían mirar hacia la plaza, controlaban no solo la narrativa, sino el espacio físico en el que se desarrollaba. La gente miraba a los dioses, a los gobernantes, a los sacrificios y conocía su lugar. Y para los forasteros, Teotihuacán no necesitaba conquistar con espadas, conquistó con símbolos. Los dignatarios visitantes llevarían a casa cuentos de asombro y terror, hablarían de las serpientes emplumadas, las avenidas interminables, los rituales de sangre que iluminaban el cielo de rojo. En un mundo donde los dioses gobernaban a través del miedo, Teotihuacán se posicionó como su portavoz elegido, y el templo de la serpiente emplumada fue la voz más fuerte de todas. En su apogeo, Teotihuacán era el latido del corazón de Mesoamérica, una ciudad de fuego y piedra, de dioses y sangre, una ciudad que parecía destinada a durar para siempre. Pero alrededor del año 550 después de Cristo, algo cambió, algo se rompió, y el silencio que lo que siguió fue tan escalofriante como las cabezas de serpiente de piedra del templo. La caída de Teotihuacán no fue ruidosa ni gloriosa, sino gradual y luego repentina. Décadas antes, empezaron a aparecer señales de tensión, indicios de que el motor cósmico estaba fallando. Las pruebas apuntan a un largo periodo de sequía, malas cosechas y agitación social. Los mismos sistemas que habían sostenido esta gran ciudad, el poder centralizado, el dominio religioso, el orden cósmico, comenzaron a resquebrajarse bajo la presión. Y entonces llegó el fuego. Los arqueólogos han descubierto extensas capas de ceniza en complejos de élite, templos y edificios administrativos, incluyendo signos de destrucción violenta en el templo de la serpiente emplumada. Lo extraño es que las zonas residenciales de las clases bajas permanecieron en su mayoría intactas. No se trató de una invasión externa, sino de un levantamiento, una rebelión, posiblemente desde dentro. El mismo pueblo que una vez observó los sacrificios con asombro pudo haberse alzado contra sus reyes sacerdotes. El templo de la serpiente emplumada, antaño símbolo de la autoridad divina, fue saqueado. Las esculturas fueron desfiguradas, se prendieron fuegos y los espacios rituales fueron profanados. Y luego, silencio. Teotihuacán no fue abandonada por completo de la noche a la mañana, pero perdió su alma. Las redes comerciales se derrumbaron, la producción artística cesó, los grandes rituales se detuvieron y la élite gobernante desapareció. El templo ya no hablaba. Y, sin embargo, el misterio se hizo aún más profundo. Porque aunque la ciudad se desvaneció, su memoria perduró. Siglos después, los aztecas llegaron al Valle de México y tropezaron con sus ruinas. Se sintieron sobrecogidos. Creían que los dioses habían construido este lugar y lo llamaron Teotihuacán, el lugar donde nacieron los dioses. Construyeron sus propios mitos alrededor de sus pirámides, venerándola como tierra sagrada, sin tener idea de quiénes fueron sus constructores originales. Para ellos, el templo de la serpiente emplumada no era una ruina, sino una reliquia de la verdad divina. Pero la ironía persiste. La ciudad más poderosa de su tiempo, construida sobre el orden cósmico y la sangre, se desvaneció sin una palabra escrita, sin un registro final, dejando atrás solo piedra y preguntas. Los dioses, al parecer, se habían quedado en silencio. Durante más de 1000 años, el templo de la serpiente emplumada permaneció enterrado bajo capas de polvo, ceniza volcánica y silencio. Los lugareños lo evitaban, los agricultores cultivaban a su alrededor, y el mundo lo olvidó, hasta que llegó la era moderna de la arqueología y abrió los secretos enterrados en su corazón. A principios del siglo XX, los arqueólogos mexicanos comenzaron a excavar Teotihuacán. Lo que encontraron fue asombroso, una ciudad perfectamente diseñada, mucho más antigua que los aztecas. Pero no fue hasta las décadas de 1980 y 2000 que el templo en sí comenzó a revelar sus secretos más íntimos y escalofriantes. Uno de los descubrimientos más impactantes se produjo en 2011, cuando los investigadores descubrieron un túnel sellado bajo el templo de la serpiente emplumada. Había sido cerrado deliberadamente casi 1800 años antes, como para evitar que alguien volviera a entrar jamás. Después de años de excavación, los científicos desenterraron un corredor cósmico, un inframundo simbólico revestido de pirita para imitar un cielo estrellado, piscinas de mercurio líquido y miles de objetos rituales, estatuas de jade, pelotas de goma, hojas de obsidiana e incluso máscaras de madera tallada. Se parecía menos a una tumba y más a un mensaje.
¿Por qué los antiguos constructores se esforzaron tanto? ¿Qué intentaban preservar u ocultar? Algunos expertos creen que el túnel se utilizaba en rituales de iniciación. Otros sugieren que simbolizaba la creación del mundo, un vientre mitológico donde nacían los dioses, donde se hacían los reyes, donde se negociaba el orden divino entre los humanos y el cosmos. El mercurio, antes considerado solo tóxico, pudo haber representado el agua o el velo fluido entre mundos. Y entre todos estos fragmentos brillantes, había un susurro persistente. La serpiente emplumada todavía perduraba, no solo como un mito, sino como una presencia en murales, en grabados, en la geometría del templo mismo. La serpiente no había desaparecido, sino que se había enrollado hacia adentro, profundamente en los huesos de la ciudad, esperando ser redescubierta. Y con cada excavación, cada mandíbula descubierta o adorno de oro, nos acercamos un poco más a su mensaje, uno tallado no en lenguaje, sino en piedra, sacrificio y sombra. La ciencia moderna nos ha dado rayos X, drones y radares de penetración terrestre, pero incluso con todas nuestras herramientas, una verdad permanece: el templo todavía guarda secretos. Hoy, el templo de la serpiente emplumada se erige como un monumento inquietante, no solo a una civilización desaparecida hace mucho tiempo, sino a una forma de pensar que fusionó el poder, el cosmos y la muerte en un sistema inquebrantable. Los turistas toman fotos, los niños corren junto a las cabezas de serpiente de piedra, pero el suelo bajo sus pies está empapado de miles de historias no contadas y más de 200 sacrificios humanos conocidos. Y aún así, el templo perdura. Su legado no es solo arquitectónico, sino psicológico, espiritual y cultural. La serpiente emplumada, este dios paradójico del cielo y la tierra, continuó evolucionando. Fue adoptado por los toltecas y luego renació con los aztecas como Quetzalcóatl, donde su mito adquirió un tono más amable: el portador del conocimiento, el dios que lloró por la humanidad, el que prometió regresar. Esta reinvención del dios serpiente muestra cómo los mitos no mueren, sino que se transforman. Incluso en el México moderno, los ecos de la serpiente emplumada persisten en el arte, en los murales, en la literatura y en la identidad nacional. La imagen del templo ha aparecido en monedas, sellos e incluso edificios gubernamentales, convirtiéndose en un símbolo de misterio, de brillantez precolombina y del mundo espiritual indómito que una vez palpitó en Mesoamérica. Pero hay otro legado, uno menos visible, más incómodo. El templo de la serpiente emplumada nos obliga a confrontar el precio de la creencia. Nos plantea preguntas difíciles. ¿Hasta dónde llegarán los humanos para sentirse conectados con lo divino? ¿Qué sucede cuando el poder y la religión se vuelven indistinguibles? ¿Puede la belleza coexistir con el terror? En muchos sentidos, el templo no es solo un sitio histórico, sino un espejo, un reflejo de nosotros, nuestra fascinación por la vida después de la muerte, nuestra hambre de significado, nuestra capacidad para construir monumentos de asombrosa belleza y mancharlos con sangre. El templo nos enseña que la grandeza viene con sombras, que las civilizaciones pueden elevarse a alturas imposibles mientras entierran sus secretos bajo las piedras. Y tal vez por eso seguimos regresando, no solo para visitar, sino para comprender. Porque en el fondo sabemos que la serpiente sigue observando, no para atacar, sino para recordarnos lo que fuimos una vez y lo que aún podríamos ser. El tambor ha sido nuestro compañero tanto en la alegría como en la guerra, en la devoción y en la protesta. Ha marchado junto a reyes y se ha alzado con los rebeldes. Ha resonado en templos y túneles de metro. Habla en todos los idiomas porque es un lenguaje en sí mismo, uno que evade el pensamiento y se comunica directamente con el cuerpo, los huesos y la sangre. En momentos de duelo, tocamos el tambor para lamentar. En momentos de éxtasis, lo tocamos para celebrar. Y en los espacios tranquilos entre ambos, lo tocamos para recordar quiénes somos. Hoy en día, la percusión sigue evolucionando. Podemos encontrar músicos callejeros de anpan tejiendo ritmos New Age en las esquinas de las ciudades. Comunidades indígenas que preservan antiguas tradiciones de percusión contra viento y marea. Bateristas de estadios que animan a las multitudes al unísono. Niños golpeando ollas y sartenes con alegría instintiva. Incluso la inteligencia artificial está aprendiendo el ritmo. Pero ningún algoritmo puede replicar el alma humana detrás de un solo golpe imperfecto. Porque el ritmo no solo se cuenta, se siente. Y quizás por eso el tambor ha sobrevivido a imperios y modas. Porque en lo más profundo todos anhelamos el ancla del tiempo, el pulso compartido que nos dice que estamos aquí juntos ahora. No importa cuán avanzados sean nuestros instrumentos o cuán virtuales se vuelvan nuestras experiencias, siempre habrá algo profundamente arraigado en el contacto piel con piel,
palo con cuero, mano con madera, un golpe, una respiración, un comienzo. El tambor no es una reliquia del pasado. Es un recordatorio de que siempre estuvimos destinados a movernos al ritmo, a escuchar, a sentir, a jugar. Y mientras la humanidad perdure, el tambor nunca estará en silencio. Antes de que Manhattan se convirtiera en un bosque de vidrio y acero, era una isla de sombras, no proyectadas por torres, sino por campanarios de iglesias y tejados inclinados. A principios del siglo XIX, el horizonte apenas existía. La ciudad se aferraba a la punta sur de la isla, una densa extensión de casas de ladrillo, tiendas con entramado de madera y caminos de tierra compactada. Los edificios rara vez superaban los 5 o 6 pisos. No porque faltara ambición, sino porque la gravedad tenía la última palabra. Cuanto más alto era el edificio, más peso soportaba, y con piedra y ladrillo, la altura tenía un precio elevado. Las paredes tenían que ser más gruesas en la parte inferior para soportar los niveles superiores, dejando menos espacio en el interior y requiriendo cimientos enormes. Construir alto era construir pesado, y pesado no tenía sentido financiero. Así que la ciudad creció horizontalmente, extendiéndose hacia el norte a lo largo de una cuadrícula que había sido planeada en 1811, uno de los planos urbanos más audaces de su tiempo. Pero debajo de esa cuadrícula, debajo de las capas de adoquines y tierra, Manhattan guardaba un arma secreta, el lecho rocoso. Profundo, denso e inquebrantable. La columna vertebral de granito que corría debajo de la isla un día sostendría algunas de las estructuras más altas de la historia humana. Pero por ahora, yacía quieta, intacta, esperando. La vida en el Manhattan temprano era ruidosa pero arraigada. El comercio bullía en el puerto, los barcos bordeaban los muelles y los caballos resonaban por las estrechas calles. La economía creció, la inmigración se disparó y la isla se hinchó de energía, pero aún así la ciudad se mantuvo pegada al suelo. El cielo permaneció intacto. Las únicas declaraciones verticales reales eran las iglesias, siendo Trinity Church la más prominente. Su aguja, terminada en 1846, se elevaba a más de 85 metros y, durante un tiempo, fue la estructura más alta de Nueva York. Pero incluso eso era más símbolo que horizonte. Lo que nadie sabía entonces era que el futuro del horizonte no estaría moldeado por piedra o madera, sino por hierro, acero y visión. Y no estaría limitado por el suelo, sino que se elevaría muy por encima de él. Manhattan aún no era una ciudad de torres, pero el escenario se estaba preparando. La isla estaba lista. El sueño se estaba formando, y pronto el horizonte comenzaría a estirarse. Durante siglos, la gravedad fue el mayor arquitecto en Manhattan. Mantuvo los edificios bajos, las ciudades planas y la ambición humana atada a la tierra. Pero a mediados del siglo XIX, dos avances abrirían el horizonte de par en par. Uno elevó a las personas, el otro elevó a los edificios. El primero llegó en 1852, cuando un inventor llamado Elisha Orris presentó su revolucionario ascensor de seguridad. En una demostración dramática en el New York Crystal Palace, Otis se paró en una plataforma suspendida en lo alto sobre una multitud. Ordenó que se cortara la cuerda. La multitud jadeó, pero la plataforma no cayó. Un mecanismo oculto bloqueó el ascensor en su lugar. Con ese único momento impresionante, Otis cambió las reglas de la altura. Hasta entonces, los pisos superiores de los edificios eran los más baratos. Nadie quería subir escaleras. Pero una vez que los ascensores se volvieron seguros y prácticos, esos pisos superiores se convirtieron en espacio premium, ofreciendo luz, aire y estatus. La ciudad vertical de repente tuvo sentido económico. Pero poder mover a las personas hacia arriba no era suficiente. Los edificios todavía dependían de muros de carga, que se volvían más gruesos y engorrosos cuanto más altos eran. Ahí es donde llegó la innovación número 2, el esqueleto de acero. En las décadas de 1880 y 1890, los ingenieros comenzaron a utilizar marcos de acero para soportar el peso de los edificios, lo que permitió que las paredes exteriores se convirtieran en cortinas delgadas en lugar de pesados anclajes estructurales. Este método, conocido como construcción con estructura de acero, les dio a los arquitectos una nueva libertad: construir tan alto como el marco pudiera soportar. De repente, la altura ya no era un riesgo, sino una estrategia. La tecnología había llegado. Los materiales estaban aquí. One Manhattan, con su sólido lecho rocoso y su auge económico, era el lienzo perfecto.
La ajustada geografía de la isla fomentó el pensamiento vertical, y su estatus como capital financiera significó que todos, desde bancos hasta periódicos, querían que su nombre fuera visible en las nubes. El ascensor hizo que el cielo fuera accesible. El esqueleto de acero hizo que el cielo fuera edificable. Juntos, no solo cambiaron la arquitectura, sino que redefinieron lo que podría ser una ciudad. Ahora, la carrera comenzaría. No hacia afuera, sino hacia arriba. A finales del siglo XIX, la ciudad de Nueva York ya no se conformaba con extenderse. Quería elevarse. El suelo estaba lleno. Las calles estaban abarrotadas, y el único lugar que quedaba para construir era arriba. Con la construcción con estructura de acero y el ascensor ya establecidos, Manhattan se convirtió en un campo de pruebas y el horizonte en un campo de batalla para la ambición. Los primeros disparos se realizaron en la década de 1890. En 1890, el New York World Building, hogar del imperio periodístico de Joseph Pulitzer, se elevó 20 pisos sobre Park Row. Era el edificio de oficinas más alto del mundo. Brevemente. Para no ser superado, el Park Row Building reclamó el título a continuación en 1899, con una altura de 119 metros. Cada nueva torre era una declaración, no solo de riqueza, sino de visión. Construir más alto era anunciar: nosotros somos el futuro. Pronto el horizonte comenzó a brotar con gigantes de acero. El Sanger Building, terminado en 1908, tenía 187 metros de altura, convirtiéndose en el edificio más alto del mundo y la primera estructura en superar la altura de la aguja de Trinity Church, que había mantenido el récord durante más de 50 años. Pero incluso eso no duraría. En 1913, el Woolworth Building se llevó la corona. Diseñado por el arquitecto Cass Gilbert y financiado en efectivo por el magnate minorista Frank W. Woolworth, se elevó 241 metros sobre 55 pisos en una imponente muestra de belleza neogótica. Apodada la Catedral del Comercio, el Woolworth no solo era alto, sino majestuoso, un sermón arquitectónico sobre el ascenso de Estados Unidos como potencia moderna. Pero esto no era solo competencia arquitectónica, sino guerra de marcas. Corporaciones e instituciones compitieron por los edificios más altos y distintivos, torres que grabarían sus nombres en el cielo. Cada nueva altura era un titular, cada silueta un símbolo. El rascacielos se convirtió en la valla publicitaria definitiva, permanente, imponente, imposible de ignorar. Y debajo de todo, el ritmo del progreso latía sin cesar. Las excavadoras de vapor cavaron cimientos en granito. Los remachadores martillaron acero día y noche. Inmigrantes y trabajadores del hierro se equilibraron sobre vigas a cientos de metros en el aire sin arneses, solo con determinación y valentía. El horizonte ya no era teórico, sino real y en ascenso. A medida que la década de 1920 rugía por Manhattan, el horizonte comenzó a bailar, no solo a escalar. Esta fue la era del Art Deco, una época en la que la arquitectura no solo se trataba de altura, sino de estilo. La edad del jazz vertió elegancia en acero y piedra, y los edificios de Nueva York se convirtieron en iconos de movimiento, luz y energía. El más deslumbrante de todos fue el Chrysler Building. Terminado en 1930, tenía 319 metros de altura, convirtiéndose brevemente en el edificio más alto del mundo. Encargado por el magnate automovilístico Walter Chrysler, la torre no era solo un monumento al éxito corporativo, sino una sinfonía de diseño. Su aguja de acero inoxidable, construida en secreto y izada en su lugar durante la noche, brillaba al sol como una corona. Águilas ornamentales modeladas a partir de adornos de capó sobresalían de las esquinas como guardianes del futuro. Con sus curvas, galones y detalles de la era de las máquinas, el Chrysler Building no solo arañaba el cielo, sino que lo seducía. Pero la carrera no había terminado. A solo unas cuadras de distancia, otro titán se estaba levantando, el Empire State Building. Terminado en 1931 durante las profundidades de la Gran Depresión, se elevó a 381 metros, robándole el título a Chrysler y manteniéndolo durante casi 40 años. Construido en solo 410 días con miles de trabajadores laborando en medio del viento, la nieve y el polvo de acero, el Empire State no era solo un edificio, sino un mensaje: Nueva York perdura. Mientras que gran parte del país luchaba, Manhattan empujaba hacia arriba y sus edificios reflejaban la doble identidad de la época: elegante pero agresiva, optimista pero competitiva. El estilo Art Deco capturó las contradicciones de la época, geométricas pero elegantes, modernas pero impregnadas de mito.
Las torres no solo eran funcionales, sino esculpidas, brillando por la noche como faros de posibilidad. Y sin embargo, debajo de todo ese brillo, había un propósito. Estos rascacielos fueron construidos por varones y magnates que querían más que ganancias. Querían un legado, un lugar permanente en el horizonte y en la historia. A finales de la década de 1930, la silueta de Manhattan había tomado forma. La ciudad ya no era solo una capital de finanzas, sino una catedral de ambición. Un horizonte que no susurraba progreso, sino que lo gritaba. Después de la Segunda Guerra Mundial, el horizonte de Manhattan entró en una nueva fase, una menos ornamental, más corporativa. La elegancia del Art Deco dio paso al vidrio, el acero y las líneas rectas. Estados Unidos era ahora una superpotencia mundial, y Nueva York era la oficina principal de ese imperio. El horizonte se adaptó en consecuencia, no con agujas decorativas, sino con monumentos de eficiencia. En 1952, la sede de las Naciones Unidas se alzó en el East River, una torre de vidrio audaz y cuadrada flanqueada por alas bajas de mármol. Marcó un cambio de tono, global, diplomático, futurista. No era solo un edificio, sino una declaración arquitectónica sobre el orden internacional en la era atómica, y sentó las bases para lo que seguiría. A continuación, llegaron la Lever House en 1952 y el Seagram Building en 1958, ambos ejemplos definitorios del estilo internacional. Estas torres, con sus muros cortina de vidrio reflectante y marcos de acero, eran minimalistas por diseño, libres de decoración, despojadas de sentimentalismo. No parecían catedrales o castillos, sino máquinas, precisas, modernas e implacablemente prácticas. El Seagram Building, diseñado por Ludwig Mies van der Rohe, fue especialmente influyente. Su vidrio tintado de bronce, su cuadrícula uniforme y su plaza abierta introdujeron un nuevo tipo de presencia urbana, no para impresionar con adornos, sino para proyectar orden, disciplina y poder. Esta fue la arquitectura corporativa en su apogeo, fría, hermosa y autoritaria. A medida que los negocios florecían, también lo hacía el horizonte. Midtown se convirtió en el centro de las principales corporaciones estadounidenses, bancos, empresas de medios, bufetes de abogados. Estos nuevos rascacielos no competían por la belleza, sino por metros cuadrados, por ubicación y por presencia en el horizonte. Desaparecieron las agujas y gárgolas imponentes. En su lugar se alzaban monolitos espejados, gigantes anónimos que reflejaban no solo las nubes, sino las ambiciones de Wall Street. Y, sin embargo, en su silencio y simplicidad, estas torres hablaban mucho. Contaban la historia de un país obsesionado con el crecimiento, la precisión y la modernidad. Definieron la era corporativa, dando forma al aspecto de las ciudades de todo el mundo. Pero incluso en medio de todo este vidrio y acero, una cosa seguía siendo cierta: el horizonte seguía siendo un símbolo, solo que ahora susurraba poder en lugar de gritar belleza. A finales de la década de 1960, Nueva York ya era una obra maestra vertical, pero aún tenía espacio para soñar en grande. Ese sueño tomó forma en el extremo sur de Manhattan, donde un par de torres idénticas pronto alterarían el horizonte para siempre. Eran audaces, controvertidas y diferentes a todo lo que el mundo había visto antes, las torres gemelas del World Trade Center. Concebido como un centro para el comercio mundial, el proyecto del World Trade Center fue supervisado por la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. El arquitecto Minoru Yamasaki diseñó los edificios con un enfoque minimalista radical, líneas verticales, revestimiento de aluminio, sin retrocesos. Cada torre se elevaría a más de 417 metros, empequeñeciendo a todos los edificios anteriores. La ambición no era solo arquitectónica, sino ideológica, una declaración de conectividad global, un nuevo templo para el capitalismo. La construcción comenzó en 1966. Para hacer espacio, se levantó todo un vecindario, Radio Row. Los cimientos requirieron una técnica revolucionaria conocida como muro de lodo, que permitió a los ingenieros construir profundamente en el lecho blando del río mientras contenían el Hudson. Fue una de las hazañas de ingeniería más desafiantes de su tiempo. Cuando se terminaron en 1973, las Torres Gemelas no fueron amadas universalmente. Algunos críticos las llamaron estériles o cuadradas. Otros lamentaron la pérdida de las torres ornamentadas del pasado. Pero para muchos, las torres eran pura presencia, audaces, seguras y dominantes. No bailaban con el cielo como el Chrysler, ni se estrechaban como el Empire State. Se mantuvieron firmes, pilares gemelos de certeza y escala.
Más que solo edificios, el World Trade Center se convirtió en un símbolo internacional de negocios, de unidad, del poder estadounidense. Gente de todo el mundo vino a visitar las plataformas de observación, a cenar en Windows on the World o simplemente a mirar hacia arriba con asombro desde la plaza de abajo. Durante casi 3 décadas, las Torres Gemelas dominaron el Bajo Manhattan. Anclaron el horizonte, dándole simetría y seriedad. Y aunque otras ciudades construyeron estructuras más altas, ninguna tenía el peso icónico de esas 2 torres elevándose una al lado de la otra. El horizonte había cambiado una vez más, esta vez no con ornamentación o arte, sino con ambición monumental. En la mañana del 11 de septiembre de 2001, el horizonte de Manhattan cambió para siempre. No por grúas o construcción, sino por violencia y humo. En menos de 2 horas, las Torres Gemelas del World Trade Center se derrumbaron en polvo, fuego y acero retorcido. Se perdieron miles de vidas, y los 2 pilares que una vez habían definido el Bajo Manhattan desaparecieron. El ataque no fue solo un asalto a personas o edificios, sino un asalto a símbolos, a lo que representaban esas torres: comercio, modernidad, libertad, ambición. Durante décadas, las Torres Gemelas habían definido el extremo sur de la isla. Sus formas limpias y monolíticas se habían convertido en una abreviatura visual para la propia Nueva York. Ahora, ese horizonte estaba fracturado. En los días y semanas siguientes, el Bajo Manhattan se convirtió en una herida, abierta, humeante, cruda. Donde una vez hubo altura y luz, solo había ausencia. Y esa ausencia resonó. Las fotografías del horizonte parecían huecas. La silueta familiar estaba rota. Y el espacio que una vez había palpitado con energía global se conoció como la Zona Cero. Por primera vez en un siglo, Manhattan no estaba construyendo hacia arriba, sino de luto. La ciudad se afligió, pero también perduró. Trabajadores del acero, bomberos, policías y voluntarios se volcaron en el sitio, no para construir, sino para recuperar. Se retiraron los escombros. Se honraron las vidas. El silencio reemplazó el estruendo del hierro. En una ciudad que siempre avanza, esta fue una pausa forzada, una larga respiración contenida en dolor colectivo. Pero incluso en el dolor, Nueva York hizo lo que siempre había hecho, miró hacia arriba. Las discusiones sobre la reconstrucción fueron complicadas, emocionales, políticas. ¿Qué debería ocupar el lugar de las torres? ¿Debería levantarse algo de nuevo? ¿Se podría restaurar el horizonte sin borrar la pérdida? Durante años, el agujero en el suelo permaneció, un recordatorio de lo que fue y de lo que se quitó. Se convirtió en un espacio sagrado. Y, sin embargo, lentamente, surgieron planes. Se redactaron diseños. Las grúas regresaron, el acero regresó, no para borrar la tragedia, sino para crear algo nuevo junto a ella. Pero antes de que se construyera nada, una verdad quedó clara: el horizonte ya no era solo un símbolo de poder o ambición, sino que se había convertido en un monumento conmemorativo, una silueta formada tanto por el triunfo como por la tragedia. Y la historia no había terminado. Tras la devastación, una ciudad conocida por su velocidad, ambición y movimiento hizo una pausa, no para rendirse, sino para reimaginar. Reconstruir el horizonte de Manhattan después del 11S no era solo una cuestión de arquitectura, sino de identidad. ¿Qué se levantaría en lugar de las Torres Gemelas? ¿Podría algo hacerlo? Las respuestas llegaron lentamente. En 2003, se seleccionó un diseño del arquitecto Daniel Libeskind para el nuevo sitio del World Trade Center. No se trataba solo de altura, sino de curación, memoria y renovación. El plan combinaría espacio comercial con monumentos públicos, parques, transporte y luz. No era un regreso a lo que había sido, sino una declaración de lo que podría ser. En el corazón de todo se encontraba una nueva torre, One World Trade Center, originalmente llamada la Torre de la Libertad. Elevándose desde la esquina noroeste de la Zona Cero, se convertiría en el edificio más alto del hemisferio occidental con 541 metros, un número elegido para hacer eco del año de la independencia de Estados Unidos. Pero no se trataba solo de patriotismo, sino de desafío, de volver a alcanzar a pesar de la pérdida. La construcción comenzó en 2006, y en 2014, One World Trade Center abrió sus puertas. Revestido de vidrio brillante y de pie como un obelisco de cristal, no trató de imitar el pasado, sino que ofreció algo nuevo, reflexión, tanto literal como simbólica. El edificio cambia con el cielo, brillando, oscureciendo, desapareciendo, dependiendo de la luz.
Es presencia sin arrogancia. Junto a él, el monumento del 11S abrió sus puertas en 2011, dos vacíos profundos donde una vez se alzaron las torres originales, cada uno con una cascada continua y los nombres de los caídos grabados en bronce. No es solo parte del horizonte, sino parte del alma de la ciudad. El nuevo horizonte tardó años en tomar forma. Otras torres se levantaron, 3WTC, 4WTC y 7WTC. Cada una elegante, moderna y con un propósito. Juntos, representan no solo una ciudad reconstruida, sino una ciudad transformada. Nueva York no solo reemplazó lo que se perdió, sino que evolucionó. Honró el pasado mientras construía para el futuro. Y al hacerlo, le recordó al mundo algo profundamente estadounidense y profundamente humano. Puedes derribar una ciudad, pero no puedes evitar que se levante. Hoy en día, el horizonte de Manhattan es más que una colección de edificios, es un símbolo vivo de ambición, de resistencia, del sueño americano mismo. Ninguna otra silueta en el mundo tiene tanto peso. Está grabada en la cultura pop, la historia y la memoria. Puedes dibujarla con 5 líneas, y la gente la reconocerá al instante. Cuenta una historia de ingenieros audaces y trabajadores del hierro valientes, de arquitectos que imaginaron agujas que perforaban las nubes, y de inmigrantes que cruzaron océanos para ayudar a construirlas. Habla de riesgo, recompensa y reinvención, la constante agitación de la propia Nueva York. Nunca ha sido terminada, y nunca lo será. El horizonte está vivo, siempre cambiando. En los últimos años, se ha extendido aún más, pero no en el Bajo Manhattan. Esta vez, la carrera vertical se trasladó al centro de la ciudad. A lo largo de Billionaires Row, torres residenciales súper delgadas como 432 Park Avenue, Central Park Tower y 111 West 57th Street ahora se elevan como agujas sobre Midtown. Estos rascacielos son hazañas de ingeniería, delgados como lápices, resistentes al viento y hechos para los ultra ricos. Los críticos los llaman expresiones de desigualdad que perforan el cielo. Otros los ven como maravillas de la ambición moderna. Mientras tanto, en Hudson Yards, ha aparecido un vecindario completamente nuevo con relucientes torres de vidrio, arte público y sedes corporativas que se elevan donde una vez se extendieron los patios de ferrocarril. El horizonte ahora se extiende más al oeste, evolucionando con las necesidades y ambiciones cambiantes de la ciudad. Pero incluso a medida que crece, el horizonte mantiene su pasado firmemente. El Empire State Building todavía brilla por la noche. El Chrysler todavía reluce al amanecer. One World Trade Center se alza solemne y orgulloso. El horizonte recuerda lo que vino antes, incluso mientras alcanza lo que viene después. Más que cualquier monumento o estatua, es el horizonte lo que define a Nueva York, no solo en forma, sino en significado. Es un lugar donde la humanidad se atrevió a construir hacia arriba una y otra vez a través de auges, caídas, guerras y heridas, una ciudad de millones reflejada en acero y vidrio. No solo marca donde termina la ciudad, sino donde comienzan los sueños. Porque en Manhattan, el cielo nunca ha sido el límite, es solo el siguiente piso.